tenemos una recta, de la cual conocemos un punto de ella y su vector director. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación vectorial de la recta, ¿cómo se representaría? ¿Quién me ayuda? Vamos a hacerlo nosotros. Ya la vimos en GeoGebra, pero nosotros vamos a hacerla. ¿Quién sería su ecuación vectorial, sus paramétricas y sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica? ¿Quién quiere ayudarnos a encontrar estas ecuaciones? Aileen, te escuchamos, gracias. Primero sería el punto Ajá. más El su vector de vector. posición del punto, recuerda. Vector No de es el posición punto. Ajá. El vector de del posición punto del M punto. Ajá. Más más, t veces. más t veces el vector de dirección. Ajá, el vector director. Muy bien. Entonces ya sustituye. ¿Qué te quedaría? ¿Cuáles son las Entonces, componentes escalares del vector del vector de posición del punto M? 3,2, menos 4. Exacto. ¿Y quiénes son las componentes escalares del vector director? Menos 2, 4 y menos 1. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cómo se multiplica a un escalar por un vector? Multiplicas cada uno de sus componentes. Exacto, entonces, ¿qué te quedaría? Menos 2t, Ajá, 4t sí, y ok. Y ya, ¿cómo se suman los vectores? igual por cada uno de sus componentes. Entonces se Exacto, quedaría 3 menos 2t, sí, 2 más 4t sí, y menos 4 más t. exacto, muy bien. Y decimos con t perteneciente a los reales. Y luego, ¿cómo encontramos sus ecuaciones paramétricas? Ahora le preguntamos a Leslie. Gracias, Leslie. Bueno, se tiene que igualar a la ecuación genérica, Para al vector genérico. al vector genérico. Ajá. Entonces, ¿qué te quedaría? Eh, X, Y, Z es Ajá, igual ajá, a 3 menos 2t, ajá. 2 más 4t, Sí, menos 4 más t. exacto. Entonces quedaría que las ecuaciones paramétricas de la recta serían, X es igual a 3 menos 2t, ajá, Y es igual a 2 más 4t y ajá, Z es igual a menos 4 más t. exacto, con t perteneciente a los reales. Y ahora para las ecuaciones cartesianas en forma simétrica, ¿quién me ayuda? Levanten su mano, por favor. Ajá, levanten su mano. Para las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Ok, entonces, ¿quién puede ayudarme? Ajá, Jorge, te escuchamos. Sí, sería despejarte, ¿no? Ujú. Es x más 2 sobre 3. No, porque el 2 se está multiplicando. Entonces ese es el que pasa dividiendo, ¿estás de Sí, acuerdo? x menos 3 Ajá. sobre menos 2. ¿O puedes repetirlo, por favor? X menos 3 Ajá. sobre menos 2. Exacto. X menos 3 sobre menos 2. Y tiene que ser igual a. Y menos 2 sobre 4. Exacto. Y tiene que ser igual a. Más z más 4 Ajá, sobre 1. sobre 1. Ajá. O simplemente z más 4. Es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Listo, ya está. Entonces, Profesor, sí, te escucho. es que creo que falta el signo del vector director en Z, Vector director. menos uno. Ah, sí, tiene razón. Bueno, pero para no tener que repetirlo, entonces vamos a ponerle aquí que el vector director tiene componentes menos 2 más 4 y más 1. Porque no, para no corregir todo, así hay que dejarlo ya. No pasa nada, tiene razón. Entonces aquí pusimos como vector director menos 2 4 y 1 porque este ejercicio lo diseñamos de manera arbitraria, así es que vamos a dejarlo así, no hay ningún problema. Muy bien, entonces ya esta fue la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana en forma simétrica. Entonces les decía que si yo sustituyo un valor de t en esta ecuación, voy a ir obteniendo vectores de posición. Y si sustituyo un valor de t aquí, voy a ir obteniendo las coordenadas de puntos. Entonces, fíjense, no sé, para que regresemos a GeoGebra, imagínense que a los vectores que vamos a obtener les vamos a llamar, ¿qué será? ¿Qué será? Vectores V. Y a los puntos le vamos a llamar punto B mayúscula. Entonces vamos a regresar a GeoGebra con estas expresiones que ya tenemos.
Permítanme, déjenme tomarles una foto rápidamente. Ya está. Entonces me regreso a GeoGebra para que vean lo que les decía sobre los puntos. Corrijo al vector director la tercer componente porque la cambiamos a un 1 y ya está. Ahí está. Esa es mi recta. Ya está. Entonces quiero que observen justamente que si yo sustituyo un valor de t en la ecuación vectorial, voy a estar obteniendo vectores de posición. Muy bien. Entonces voy a escribir aquí en GeoGebra un vector que tenga la forma de la ecuación vectorial de la recta. Entonces les dije a ese vector, pueden llamarle como quieran, a mí se me ocurrió ponerle vector v. Entonces voy a escribir v. Si están viendo GeoGebra, ¿verdad, muchachos? Sí, profesor. Ajá, Sí, entonces le voy a poner vector v de componentes. De componentes, ¿cuáles fueron las componentes de la ecuación vectorial de la recta? ¿Qué obtuvimos? Sus componentes escalares de la ecuación vectorial. Ajá, sí, sí, sí. Perdón, ¿lo repites, por favor? Sí, 3 menos 2t, Ajá, muy bien, gracias. 3 menos 2t. coma 2 más 4t, Perfecto, sí. coma menos 4 más t. Ajá, muy bien. Menos 4 más t. Listo, ahí está. Entonces, fíjense que si lo escribimos así a ese vector con la forma de la ecuación vectorial, nos da el vector de posición de un punto. Pero fíjense, aquí nos dio un vector particular. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue poner un parámetro que va a ir cambiando de valores. Aquí tomó el valor de t igual a 1, dio este vector de posición que apunta a este punto. Ahora pongo a un punto que tenga la forma de las ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles serán las ecuaciones paramétricas? ¿Quién me las dice ahora? Ajá, Este es igual a 3 menos 2t, ajá, así es, las mismas, muy bien, sí, 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 y es igual a 2 más 4t, exacto, 2 más 4t, y sí, z es igual a menos 4 más t. exacto, menos 4 más t, listo. Ahí está, y observen que el punto se dibujó en la línea recta, aquí está, miren, este es el vector v y este es el punto en la línea recta. Entonces, yo escribía un vector al que le llamé v, pero pueden llamarle como quieran, que tiene la forma de la ecuación vectorial. Y luego escribía un punto que lo represente con V mayúscula y que lo represente en sus coordenadas a sus ecuaciones paramétricas y ya. Y habíamos dicho, todo punto en el espacio tiene asociado a uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. Y aquí está el vector V de componentes 1, 6, menos 3 alcanza al punto V mayúsculas de coordenadas 1, 6, menos 3 y ese punto V está en la línea recta. Se observa claramente que está en la línea recta. Entonces, si yo le voy cambiando el valor al parámetro, que aquí está arriba, yo voy cambiando, observen qué pasa. Pues estoy obteniendo diferentes vectores de posición que parten del origen y que alcanzan a distintos puntos en la línea recta. O sea que me van dibujando mi línea recta. Observen, si yo la apago, yo voy a apagar a mi línea recta para que ya no se vea. La apago, apago al punto M y ahora aquí le voy a poner en el punto V, le voy a dar clic derecho, le voy a decir que me dibuje su rastro y le voy a dar al parámetro play para que se empiece a animar, o sea, para que vaya cambiando de valor poco a poco y observen qué pasa. Entonces solo está tomando los valores que yo le asigné de menos 10 a 10, pero obviamente va tomando muchos más valores. Y ahí está. Entonces, con eso estamos reforzando lo que ya decíamos, o sea, que la ecuación vectorial, cuando el parámetro toma un valor específico, obtenemos por resultado vectores de posición, pero que tienen una característica, que apuntan a puntos en la línea recta. Por otro lado, les dije que si a las ecuaciones paramétricas, en las ecuaciones paramétricas, sustituyo un valor de t específico, obtengo puntos en la línea recta. Entonces, yo no quería que se quedaran solo con la idea de lo que les dije, sino que lo vieran para que reforzara más eso que les dije. Entonces, si sustituyo un valor del parámetro en la ecuación vectorial, obtengo vectores de posición de puntos en la recta. Si sustituyo un valor de t o del parámetro en las ecuaciones paramétricas, obtengo puntos en la línea recta. No lo olviden. ¿Y por qué? Pues porque un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface esa ecuación.
Un punto pertenece al lugar geométrico, se satisface esa ecuación. Muy bien. Entonces, era lo único que quería que vieran, reforzar el hecho de que si sustituimos valores del parámetro en la ecuación vectorial, vamos a estar obteniendo vectores de posición de puntos en la recta. Si sustituyo valores de t en las ecuaciones paramétricas, obtengo coordenadas de puntos en la línea recta. Muy bien. Entonces, para un valor de t específico, en la ecuación vectorial obtengo un vector específico. Para un valor de t en las ecuaciones paramétricas, obtengo las coordenadas de un punto en la recta específico. Entonces, si voy variando el valor de t, pues voy a ir obteniendo todos los puntos en la línea recta. Vean, si la enciendo otra vez, todos estos puntos van a quedar sobre la línea recta que ya tenía. Ahí están. Ahí están justamente en la línea recta. Bueno, entonces no sé si con esto aclararon un poco más de cosas de las que ya habíamos visto, muchachos. Bueno, vamos a recordar que la forma general de las ecuaciones cartesianas de una recta pueden simbolizarse de esta manera. Una recta puede representarse también a través de dos ecuaciones generales como estas, que tengan esta forma: A1 por X más B1 por Y más C1 por Z más D1 igual a 0. Y la otra ecuación A2 por X, B2 por Y, C2 por Z y D2 igual a 0, donde A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 y D2 son números reales. X, Y y Z pues son las variables X, Y y Z. Pero A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 y D2 son números reales. Un poco más adelante, la próxima clase, vamos a ver que cada una de estas ecuaciones cartesianas describe a un plano. Cada una de estas es un plano, por lo que la intersección de esos dos planos describe a puntos sobre nuestra línea recta. Esto va a provocar que va a existir una infinidad de ecuaciones de planos, parejas de planos, que van a su intersección, pues describe a una línea recta. Muy bien. Eso ya lo habíamos visto. Pero bueno, vamos a retomarlo para hacer hoy ejercicios. Y antes de hacer los ejercicios, vamos a ver un poco más de definiciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver la distancia de un punto a una línea recta. Entonces se llama distancia de un punto a una línea recta a la distancia mínima entre los dos. O sea, a la distancia mínima entre el punto y la recta. Es decir, aquella distancia que se mide perpendicularmente a la recta. Bueno, entonces cuando nosotros hablemos de distancia de un punto a una recta, pues vamos a requerir tener una recta y vamos a requerir tener un punto. Y como ustedes seguramente están pensando, hay muchas distancias de un punto a una recta. Sí, hay muchas, eso es cierto. Sin embargo, aquí en la definición nos están diciendo que vamos a considerar a la distancia de un punto a una línea recta como la distancia más corta entre todas esas. Y esa distancia más corta es la que se mide de manera perpendicular. Entonces, cuando nosotros nos pidan calcular la distancia de un punto a una recta, vamos a reportar la distancia más corta y es la distancia que se va a medir de manera perpendicular. Entonces, vamos a encontrar esta distancia de aquí. Cuando hablemos de distancia, aunque hay muchas, la que se va a reportar es la más corta y esa es la que se mide siempre de manera perpendicular. Muy bien, bueno. Entonces, les decía, aquí tenemos a nuestra línea recta, aquí tenemos un punto fuera de ella y la distancia entre el punto y la recta es la que se mide de manera perpendicular. Muy bien, bueno. ¿Cómo se calcula esa distancia? Ah, pues muy sencillo. Fíjense que para poder definir a una recta yo requiero, ya sabíamos, conocer un punto en la línea recta y su dirección expresada por un vector. Ah, pues muy sencillo. Entonces, si yo quiero calcular esta distancia, observen que si pongo un sistema de referencia, puedo obtener el vector de posición del punto fuera en la línea recta, el vector de posición del punto contenido en la línea recta, y puedo calcular el segmento dirigido que une al punto P con el punto Q. ¿Qué vector sería ese segmento dirigido? ¿Quién me puede decir? El segmento dirigido que une al punto P con el punto Q. ¿Con qué operación se podría calcular ese segmento dirigido? Octavio, te escuchamos. Es la resta del vector Q menos el vector P. Exacto, muy bien, Octavio, porque P y Q tienen un origen coincidente. Entonces la operación es resta, Q menos P. Muy bien, perfecto, perfecto, Octavio. Muy bien, muy bien. Entonces, observemos ahí nosotros que el segmento Q menos P forma un ángulo con nuestro vector director U, o un ángulo con la línea recta al que le vamos a llamar θ.
Entonces se forma un triángulo rectángulo, este de aquí. Y alguien podrá decir, pero ¿por qué puede afirmar que es un triángulo rectángulo? ¿Por qué se puede afirmar que este es un triángulo rectángulo? Ah, pues porque nosotros dijimos que la distancia de un punto a una línea recta es la distancia perpendicular. Y entonces sabemos que todos aquellos triángulos que tengan un ángulo recto, pues son triángulos rectángulos. Por esa razón digo que este es un triángulo rectángulo. Entonces se forma este triángulo rectángulo. Este es un ángulo teta, este es un ángulo recto. La hipotenusa es el módulo del segmento Q menos P. El cateto opuesto es la distancia. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El coseno. No, el seno. El seno de teta. Ah, sí, opuesto, pues sí. Sí. Ajá, opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la expresión que me permite calcular la distancia. Aquí la observamos. Permítanme, seno de teta es D sobre Q menos P. Ok, despejo ahí a la distancia, me queda módulo de Q menos P por el seno de teta. Entonces, a esta expresión la voy a multiplicar por el módulo del vector unitario y la voy a dividir entre el módulo del vector unitario. Entonces, ¿cuánto vale el módulo del vector? Perdón, la voy a multiplicar por el módulo del vector U y la voy a dividir entre el módulo del vector U. Entonces, la pregunta que les haría es, ¿a qué conjunto pertenece el módulo de un vector? O sea, ¿qué se obtiene por resultado al calcular el módulo de un vector? ¿Qué se obtiene por resultado? Un escalar. Un escalar, un número real, perfecto. Entonces, si yo multiplico a esta expresión por un escalar, imagínense que sea 5, y lo divido entre 5, en realidad, ¿por qué estoy multiplicando a esa expresión? ¿Por qué número real? Por el 1. Por un 1, entonces eso hace que no se altere la expresión. Entonces les decía, yo voy a multiplicar y a dividir por el módulo del vector U. Multiplico a todo por el módulo del vector U, pero divido al mismo tiempo por el módulo del vector U. Como el módulo de un vector es un escalar, entonces, pues no se altera mi expresión. Bueno, y de lo que nosotros aprendimos en el tema de álgebra vectorial, la expresión que está en el numerador, esta que estoy marcando en color rojo, se puede reescribir como esta expresión. Y entonces, esta es la expresión que nos permite calcular el módulo de un vector. Perdón, la distancia de un punto a una línea recta. Pero, ¿por qué razón? Ah, pues recuerden ustedes que nosotros vimos en el tema de álgebra vectorial que el ángulo entre dos vectores se puede calcular como el producto punto de los dos vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Pero también vimos otra expresión, que el ángulo entre vectores se podría calcular como el módulo del producto cruz de esos dos vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Estas son las dos expresiones que nos permiten calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces, fíjense que aquí, esta expresión, lo que se hizo fue del seno de teta, se despejó al módulo del producto cruz y nos quedó seno de teta, módulo de A, módulo de B. O sea, estoy calculando el ángulo entre este vector y entre este, que es el vector U, usando esta expresión, que la vimos en el tema de álgebra vectorial. Entonces, yo tengo seno del ángulo teta, que es el ángulo entre los vectores, tengo el módulo de este vector, tengo el módulo de este vector, pues entonces lo puedo sustituir como el módulo del producto cruz de este vector, que es el Q menos P, cruz el vector director U. Y por eso se sustituyó por esta expresión. Entonces, esta es la expresión que nos permite calcular la distancia de un punto a una línea recta y de dónde salió. Entonces, nada más les quería contar justamente de dónde salió esta expresión. La distancia de una línea recta a un punto, cómo se puede calcular. Entonces, les decía, más adelante lo vamos a anotar todo este resumen de fórmulas en el pizarrón. Entonces, ahorita no copié nada, solo quería que vieran de dónde salen las expresiones. Entonces, ¿con qué necesito que se queden? Pues con que la distancia de un punto a una recta es la distancia más corta y esa es la distancia perpendicular. ¿Cómo se calcula? Usando esta expresión. Distancia de un punto a una recta es el módulo de un producto cruz de dos vectores. ¿Qué vectores?
un vector que une al punto contenido en la recta con el punto fuera de la recta. Cruz el vector director sobre el módulo del vector director. Pero ya vimos por qué, por esta figura que se formó. Muy bien, entonces ahorita la anotamos. No se preocupen, no la noten todavía. Bueno, después tenemos de definición el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas va a ser el ángulo que forman sus vectores directores. Entonces, como el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores, ya sabemos que el ángulo entre vectores se puede calcular con esta expresión. Coseno del ángulo teta, donde teta es el ángulo entre los vectores, es el producto punto de U con V sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, así vamos a calcular el ángulo entre dos rectas, calculando el ángulo entre sus vectores directores. ¿Qué más? ¿Qué más? También podrían usar la otra expresión. Seno de teta es igual al módulo del producto cruz de los vectores directores sobre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces dice que con esta definición es claro que dos rectas siempre forman un ángulo, aunque estas dos rectas no tengan puntos en común. No necesitan cortarse las rectas para que formen un ángulo. ¿Por qué? Porque pues los vectores son libres, entonces yo los puedo trasladar al lugar donde lo requiera para que tengan un punto, para que partan del mismo punto y con eso calcular el ángulo entre ellas. Entonces también dice aquí que con esta definición se tiene que dos rectas en realidad van a formar dos ángulos, los cuales van a ser siempre suplementarios. A ver, déjenme dibujarles un esquema. Entonces yo puedo tener por aquí una línea recta y por aquí encima de ella otra. La dibujo así para que vean que no tienen puntos en común, que no se están cortando en ninguna parte. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo entre estas dos líneas rectas, determino quién es el vector director de una de ellas, quién es el vector director de la otra. Y entonces el ángulo entre dos rectas se calcula como el ángulo entre sus vectores directores. Pero dice aquí que de hecho, dos líneas rectas siempre van a formar dos ángulos y que esos ángulos van a ser suplementarios, o sea que van a sumar 180 grados. La suma será 180. Entonces, si yo encuentro este ángulo teta, puedo también encontrar este otro que sería teta 2 y la suma de teta 1 más teta 2 debe de dar 180. Entonces, cuando les pida el ángulo entre dos rectas, me pueden dar este o este y cualquiera de los dos es correcto porque dos líneas rectas en realidad forman siempre dos ángulos y los cuales son suplementarios. Entonces, cualquiera de los dos que me den será correcto. Entonces, alguien puede decir, ¿y por qué no podemos dar este? Ah, pues sí, porque este ángulo teta y este son iguales por ser opuestos por el vértice. Luego, este ángulo teta y este otro también son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces, les repito, si a mí me piden calcular el ángulo entre dos rectas, pues simplemente calculo el ángulo entre sus vectores directores. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con otro concepto. Permítanme un momento. Si quieren copiar esto rápidamente, cópienla y ahorita seguimos. Bueno, vamos a continuar entonces. Después del ángulo entre dos rectas, vamos a ver los conceptos de perpendicularidad, paralelismo y coincidencia. Entonces, dos rectas en el espacio van a cumplir
podrían cumplir cualquiera de estas tres expresiones o ninguna de ellas, ¿no? Pueden ser dos rectas en el espacio, pueden ser perpendiculares. Entonces les decía, aunque no tengan puntos en común, sus vectores directores pueden ser perpendiculares entre sí. Si los vectores directores son perpendiculares entre sí, entonces yo afirmo que las rectas son perpendiculares también entre sí. Muy bien. Entonces, dos rectas pueden ser perpendiculares cuando sus vectores directores sean perpendiculares entre sí. Después, puede pasar que dos rectas sean paralelas. Aquí tengo la recta L1 y por aquí tengo la recta L2. Entonces, recuerden, a una línea recta queda definida si conozco un punto de ella y su dirección expresada por un vector. Entonces, para la recta 1, la defino con el punto 1 y el vector U. Para la recta 2, la defino con el punto 2 y el vector V. Entonces, yo digo que el vector U y el vector V son paralelos si su producto cruz es el vector 0. O bien, si los vectores son proporcionales, ya habíamos dicho. Si hay un escalar que multiplica a uno de ellos para que me dé el otro, entonces los vectores son paralelos. Entonces, para poder afirmar si dos rectas son perpendiculares entre sí o paralelas, estudio sus vectores directores porque ellos me dan la información que la define. A partir de ellos se define la línea recta. Entonces, para afirmar que dos rectas son perpendiculares, pues analizo sus vectores directores. Si el producto punto entre ellos es 0, entonces esos vectores directores son perpendiculares y por lo tanto las rectas también lo serán. Después, si los vectores directores son paralelos, entonces las rectas serán paralelas. Y la tercera característica es coincidencia. Entonces, si primero dos rectas fueron paralelas entre sí y después tienen un punto en común, pues entonces significa que son en realidad la misma línea recta. Eso significa coincidencia. Entonces, si dos rectas son paralelas en primer lugar y además tienen un punto en común, entonces esas rectas se dice que son coincidentes, o sea que son la misma línea recta. Y alguien podría decir, oiga, pero esto, ¿por qué se analiza o algo así? No sería obvio geométricamente. Si una línea recta está encima de otra, pues no sería evidente que son la misma línea recta. Sí, yo les diría, sí, tienes toda la razón, es evidente. Sin embargo, recuerden ustedes que la ecuación de una recta no es única, depende de qué punto se utilizó. De eso depende. Entonces, imagínense que a alguien para definir a la que le llamó L1 utilizó este punto y este vector director, y alguien más para definir a la que le llamó L2 utilizó este otro punto y este otro vector pequeñito. Pues van a llegar ambos a ecuaciones diferentes y van a pensar que son lugares geométricos diferentes, pero en realidad son el mismo lugar geométrico. Pero ¿cómo saberlo si las ecuaciones son distintas? ¿Cómo saber que representan el mismo lugar geométrico? Pues analicen primero que sus vectores directores sean paralelos. Luego, que el punto 1 satisfaga tanto a la recta 1 como a la recta 2. Si eso pasa, entonces significa que las rectas son el mismo lugar geométrico. En otras palabras, que las rectas son coincidentes. Y alguien puede decir, ¿pero por qué el punto 1 y no el punto 2? Pues cualquiera de los dos. Si un punto pertenece a las dos rectas al mismo tiempo y los vectores directores son paralelos, entonces ambas rectas son coincidentes, o en otras palabras, ambas rectas representan el mismo lugar geométrico. Bueno, vamos a ver otra cosa y ya creo que es nos faltan esta cosa y otra más, este concepto, perdón, y otro más, y ya con esto terminamos sobre la línea recta y nos vamos a enfocar a hacer muchos ejercicios. Bueno, entonces, si nosotros queremos saber si dos rectas se intersecan, entonces cuando dos rectas en el espacio se intersecan, se dicen que se cortan, y si no tienen intersección, entonces solo se cruzan. Para entender este concepto fácilmente, tomen dos plumas, lapiceros o lápices que tengan cercanos, por favor. Avísenme cuando ya los tengan. ¿Ya los tienen? Entonces, cada lapicero, lápiz, tómenlo con una de sus manos. Con la mano derecha tomen uno, con la mano izquierda tomen otro. Imagínense que cada uno de esos lapiceros son segmentos de una línea recta. O sea que si los lapiceros pudieran estirarse para hacerse más grandes, pues nos estarían describiendo a cada una de estas líneas rectas.
Entonces póngalos en esa orientación como el esquema L1 con su mano izquierda y L2 con su mano derecha. ¿Ya los tienen, muchachos? ¿Me pueden decir, por favor? Sí, maestro. Ok, entonces L1, como está en el esquema, con su mano izquierda tienen la recta L1 representada con uno de los lapiceros y con su mano derecha tienen a L2 representada por el otro lapicero. Entonces, ahora que los tienen así con la mano izquierda y la mano derecha, pónganlos en contacto uno con el otro. Entonces, ese punto de contacto se llama punto de intersección y en ese caso decimos que las rectas se cortan en ese punto, pero si ahora las separan acercando a uno de sus lápices, dejando uno de los lápices casi sobre la pantalla de su tableta, celular o computadora, y al otro lapicero, sin cambiarle de dirección ni orientación ni nada, lo van separando, acercándolo hacia ustedes. Entonces, en ese caso, si lo vemos desde cierta perspectiva, parece que las rectas se están cortando, pero si cambiamos de perspectiva, pues veremos que no, que en realidad solo se están cruzando. Entonces, aquí está ese concepto de que las rectas se cruzan y cuando tienen un punto en común, las rectas se cortan. Entonces, si los lapiceros están en contacto en un solo punto, decimos que las rectas se cortan, pero si los separamos el uno del otro y si los vemos desde cierta perspectiva, parece que se están cortando, pero si cambiamos de perspectiva, o sea, si movemos la cabeza en otras direcciones, observaremos que en realidad no están en contacto y a eso le llamamos que solamente se están cruzando. ¿Me explico, muchachos? Entonces, cuando se cortan es cuando tienen un punto en común. Cuando se cruzan es cuando no tienen puntos en común, pero desde cierta perspectiva parece que vemos esto, que se están cortando, cuando en realidad no está pasando. Están separadas una de la otra a una cierta distancia. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron eso, muchachos? ¿Con sus lapiceros? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Permítanme. Bueno, entonces ahora vamos a ver la distancia entre dos rectas y ya, es lo último. Bueno, si las rectas solamente se cruzan, observen, si las rectas solamente se cruzan, entonces podemos calcular la distancia más próxima entre ellas, esta distancia. Bueno, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, se llama distancia entre dos rectas a la mínima distancia entre las dos. Si las rectas se intersecan, o sea, si se cortan, la distancia entre las rectas será 0. Si las rectas son paralelas o si se cruzan, su distancia mínima es la que se mide perpendicularmente a ambas. Muy bien. Entonces, cuando nos pidan calcular distancia entre dos rectas, pues tenemos que ver si las rectas se cortan en un punto, la distancia entre ellas será 0, porque llamaremos distancia entre dos rectas a la distancia mínima entre las dos. Y si las rectas se están cortando, entonces la distancia mínima es 0. Pero en caso de que las rectas sean paralelas o simplemente se crucen, entonces sí se puede calcular una distancia y será aquella la que se mida de manera perpendicularmente. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre dos rectas, lo primero que necesito saber es qué me define a cada una de ellas. Entonces, a la recta M queda definida si conozco al vector director V y la recta L si conozco al vector director U. Y cada una de ellas, pues necesitaré conocer un punto. Entonces, la distancia entre las dos rectas será aquella que se mida de manera perpendicular a ambas. Observen, aquí está este segmento que une a las dos rectas, pero que es perpendicular a las dos. Entonces, si yo hago el producto cruz del vector U con el vector V, según lo que aprendimos en el tema de álgebra vectorial, es la propiedad geométrica más importante del producto cruz, la cual dice que el producto cruz de dos vectores da por resultado un tercer vector que es perpendicular tanto al primero como al segundo. Entonces, al hacer el producto cruz del vector director U con el vector director V, obtendré un tercer vector que será tanto perpendicular a U como perpendicular a V, a los dos al mismo tiempo. Muy bien, entonces simplemente la distancia entre dos rectas va a ser la proyección de un segmento que una dos puntos de la línea recta, este segmento que une dos puntos de la línea recta, la proyección de este segmento
sobre este vector que es perpendicular a ambos. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón es así? Ah, pues muy sencillo, porque la distancia entre dos rectas es la distancia perpendicular que se mide entre ellas. Entonces, si yo proyecto este vector sobre este, estaré calculando la sombra ortogonal, la sombra perpendicular de este vector sobre este, y esa sombra es justamente la distancia. Entonces, de esa manera es como se calcula la distancia entre dos rectas. La proyección de un segmento que una dos puntos en la línea recta sobre un vector que sea perpendicular a ambas, y ese vector es el vector que se obtiene del producto cruz de sus vectores directores. Entonces, recuerden, la componente escalar, eso lo vimos en el tema de álgebra vectorial, la componente escalar se calcula como el producto punto de los dos vectores sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Entonces, aquí les dije que la distancia es la sombra ortogonal que proyecta este vector que une a dos puntos de ambas rectas sobre el vector que es perpendicular a las dos. Entonces, el producto punto de este vector por este otro sobre el módulo de este vector me permite calcular la distancia. ¿Y por qué aquí aparece entre valor absoluto? Ah, porque las distancias las consideramos siempre positivas. Entonces, esto es un valor absoluto. Y si lo observamos bien, ¿qué operación estaría apareciendo en el numerador, muchachos? También de las que vimos en el tema de álgebra vectorial. Cuando están... Producto mixto. Exacto, el producto mixto y ya. Entonces, todo esto pues, es sencillo porque simplemente tenemos que utilizar los conceptos que hemos revisado en los temas anteriores. Y bueno, ya esa es toda la teoría que vamos a ver de la línea recta. Entonces, vamos a hacer el resumen en el pizarrón, a ver si se acuerdan de todo lo que les dije. A ver qué recuerdan. ¿Qué les hizo sentido? Nos dice, sea la recta J de ecuaciones. J está representada por dos ecuaciones cartesianas, donde dijimos que cada una de ellas describía un plano. Solamente nos dijeron, ten en cuenta que cada una de estas representa un plano. Más adelante te daré más detalles al respecto. Entonces, esta recta que se llama J está descrita por dos planos. Y entonces me dicen, determina la ecuación vectorial de la recta, sus ecuaciones paramétricas y sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Bueno, lo que se hace cuando me dan este tipo de ecuación que describe a la línea recta, pues es poner a dos de las tres variables que tenemos en función de la tercera. O sea, yo puedo poner a X en función de Z y a Y en función de Z. O bien a Y y a Z en función de X. O bien a Y en función, perdón, a, ¿qué será? A X y Y en función de Z, a Y y Z en función de X, o a X y Z en función de Y, como ustedes quieran. O sea, nada más, en general lo que se hace es poner a dos variables en términos de la tercera. Y alguien podrá decir, ¿cómo puedo hacer eso? Pues hay distintas maneras. Una manera sencilla es trabajar con las dos ecuaciones al mismo tiempo con el método de suma y resta para que una de las variables se elimine. La que sea, no pasa nada. Entonces, sumando estas dos ecuaciones, ¿alguna de las dos variables se simplifica? O sea, ya no aparecería. ¿Qué dicen ustedes? Voy a escribirlas. X menos 2y más z menos 4 igual a 0 y 2x más 4y menos 6z más 8 igual a 0. La pregunta es, si yo las sumo así como están, ¿alguna de las variables se simplifica? ¿Qué dicen? No. No, ninguna, exactamente. Pero yo puedo multiplicar a una de las ecuaciones por un escalar que haga que se elimine una de las variables. Entonces, ¿por qué escalar multiplicarían a una de las ecuaciones para que una de las variables se simplifique? Jafet, te escuchamos. Podríamos multiplicar por 2, por Ajá. menos 2. Por menos 2, ¿qué? La primera ecuación, La primera. segunda, la primera, ajá, pero ahí se van a eliminar dos variables al mismo tiempo, ¿no? Ah, es Jafet. verdad. Ajá, Multiplicamos por 6 la primera ajá, para la quitar la primera. Z. Exacto, muy bien. Entonces, si multiplicamos por 6 la primera sería 6x, perdón, la voy a dejar indicada para que no
se me vayan a confundir. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por 6 la primera ecuación. Ok. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al multiplicar por 6. Ajá. Gael, te escuchamos. Nos quedaría 6x ¿Sí? menos 12y Ajá. más 6z Ajá. menos 24 Ajá. igual con 0. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? En la segunda ecuación. Es 2x menos 2x. 4y menos 6z más 8 igual a 0. Cuando la sumas, ¿qué te queda? Eso es lo que, perdón, lo que quería que me ayudaras era con esa suma. Ajá. 8x ¿Sí? menos 16y Ajá. más menos 16. Ajá. Igual con 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok. Y entonces, si de esta ecuación despejo x, ¿qué te quedaría? me quedaría x igual a... Ujú. 8x igual a, si quieres paso por paso, Ok, 8x igual a 16y más 16. ajá, más 16, ajá, Sería igual a x igual a 16y más 16 entre 8. ajá, Sería igual a x igual a 2y más 2. exacto, 2y más 2, muy bien. Entonces ya aquí encontramos una expresión donde x está en función de y. Muy bien, Gai, muy bien. ¿Sí? Sus Sí, compañeros nos mencionan que en la ecuación 2 es 2x más 4y menos 6z más 8 y yo escribí menos 4. Entonces ya lo corregimos. Aquí es más 4, más 4, más 4. Entonces esta se en lugar simplifica. de menos 16y, Ajá, sería menos 8y. exacto. Muy bien. Menos 8y. Y aquí entonces en lugar de más 16 sería 8y. 8. Ajá, Y ahí también sería 8. Y en el ajá, último sería solo y. exacto. Muchas gracias. Ya está. Ya está. Ok, muy bien. Entonces, ya encontramos el valor de x en función de y. Ahora vamos a tratar de encontrar a z en función de y. Vamos a ver. Z en función de y. O sea que vamos a eliminar x de nuestras ecuaciones. Entonces, ¿cómo le haríamos para eliminar x? Multiplicamos la primera por 2. Exacto. Voy a poner aquí. Para eliminar a la variable x. Y aquí era para eliminar ¿quién? Z. Ajá, a variable z. Perfecto. Entonces, para eliminar a la variable x, entonces dijiste que multipliquemos Por un 2 la primera ecuación. por 2, ¿seguro? Ah, por menos 2, perdón. Ok, muy bien. Por menos 2 la primera ecuación. Ya nos había dicho eso Jafet, pero le dije, no, Jafet. Bueno, pues ya vamos a hacerlo. Y la segunda ecuación no le hago ninguna modificación. Así se queda. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? Menos 2x ¿Sí? más 4y ¿Sí? menos 2z Ajá. más 8 igual Ujú, con 0. exacto. Y entonces en esa suma se eliminarían las variables x y y. Ajá, permíteme. Menos 6z más 8 es igual a 0. Entonces, x y y, aquí 0, 0. Y simplemente nos queda menos 8z es igual, perdón, más 16 es igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ajá. Y Entonces, entonces, dejando z, nos quedaría, bueno, paso por paso, menos 8z igual a menos 16. sí. Y z sería igual a 16 entre 8. Ajá. Menos 16 entre menos 8. O sea, z es igual a, A 2. exacto.
Z es igual a 2. Ya está. Z es igual a 2. Profesor, Sí, te escucho. ¿por qué se elimina más 4y más 4y? Ah, no, no se eliminó. No se eliminaba. Ah, sí, justo. Porque lo copiamos mal hace rato, por eso yo decía que se eliminaba y no se elimina. Entonces, no se eliminaba. Muy bien, permíteme. Muchas gracias. Vamos a corregirlo. Entonces, ¿qué nos quedaría, Guy? Tú que nos estás ayudando. Tienes toda la 8y razón. Ajá. Ok, permíteme. menos 8z 8y menos 8z más más 16. igual con 0. Exacto. Entonces, despeja Entonces, z, por favor. sería menos 8z Sí. igual a menos 8y menos 16. Ajá. Y entonces z sería igual a Ajá. menos 8y menos 16 entre menos 8. Exacto. Menos 8y menos 16 entre menos 8. O sea que Y z es igual a... y Ajá. menos 2. A y más ¿Perdón? 2. Y más 2. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Ahora sí, ya. Muchas gracias por mencionarnos eso. Es que me quedé con la idea de el menos que le había copiado aquí, ¿se acuerdan? Pero no era menos, era aún más. Por eso dije, se simplifican. Tenía en la cabeza esa idea de que esta expresión era negativa, pero en realidad no lo era. ¿Pero todos están de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Ya está correcto? ¿No hay algún error? Si hay algún error, díganlo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué dicen? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Pues porque ¿qué necesitamos para definir a una recta, muchachos? ¿Qué se necesita para definir a una recta? ¿Qué información? Un punto, un vector Ajá, director y un exacto. Un punto de la recta y su vector director. Muy bien. ¿O qué otra información nos serviría? También vimos varios casos que nos permitían definir a una recta. Ajá. ¿Qué información? Un punto y su vector director, pero había más. Los Ajá. planos que se intersectan. Dos planos, sí. De hecho, justo es lo que nos están dando. Dos planos que se intersecan y forman a la línea recta. Así es. Pero ¿qué otra ¿2 información? puntos? 2 puntos, muy bien. Eso es lo que nos sirve. 2 puntos. Bueno, pues en este caso, este proceso que seguimos para poner a dos variables, en este caso X y Z, en términos de Y, podrían haber puesto a X y Y en términos de Z, o a a Y y Z en términos de X. Cualquiera de esos da lo mismo, no pasa nada. Entonces, nosotros pusimos a X y Z en función de Y. ¿Para qué? Pues para que al asignarle valores a Y arbitrarios, los que quieran, podamos encontrar 2 puntos en la línea recta y que eso nos permita encontrar su ecuación vectorial y las restantes. Ok, muy bien. Entonces decimos aquí ya, si nosotros le asignamos a Y un valor arbitrario, por lo general usamos valores pequeñitos, los valores más simples que puedan. Entonces, si Y es igual a 0, ¿cuánto valdrían X y Z, muchachos? 2. Ajá, muy bien. Entonces, X valdría 2 y Z también valdría 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, se encontraría el punto P de coordenadas 2, 0 y 2. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Muy bien. ¿Y cómo podría yo verificar que lo que hice fue correcto? ¿Cómo sé que efectivamente, o cómo sabría si ese punto pertenece a la recta que estoy buscando? Sustituyendo en las ecuaciones. De en los una- dos planos que la forman exactamente, porque dijimos, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. Entonces a mí me dijeron que esta recta que se llama J se forma con la intersección de estos dos planos. Entonces, si este punto pertenece a los dos planos, pues pertenecerá a la recta J que estoy buscando. Pues vamos a ver. Entonces sustituyan mentalmente 2 para X, para Y 0, para Z2, entonces 2 más 2, 4 menos 4, 0. Se satisface la primera. Ahora, 2 por 2, 4. Luego 4 por 0, pues es 0.
Luego, menos 6 por 2 es menos 12, más 8. Entonces, 4 más 8, 12, menos 12, nos queda 0. Entonces, significa que efectivamente también se satisface la segunda ecuación. Por lo tanto, ese punto que encontramos pertenece a ambos planos y como consecuencia de eso, a la línea recta J que estamos buscando. ¿Les queda claro eso, muchachos? ¿Sí? Ahora, ¿qué valor de Y utilizaría? Puede ser el que sea. De preferencia usen números pequeñitos. No sé, alguien puede decir, ahí ¿puedo usar .5? Sí, sí lo puedes usar, pero usa números simples, los que sean más simples. Entonces puede ser 1, podría ser menos 1. Entonces, si Y vale 1, ¿cuánto valdría X? 1. No, Tres. porque si Y vale 1, entonces 1 más 2 sería... Ajá, ¿cuánto sería? 3. ¿Cuánto? 3, exacto. ¿Y cuánto valdría Z? 3 también. Ajá, exacto. ¿Y qué punto se formaría, Elisa? El punto Q de coordenada. Es igual bueno, no, sin el igual porque es un punto. Ajá, exacto, exacto. ¿Puedes repetirlo, por favor? 1, 3, 3. No, porque son Ah, no, coordenadas perdón. o en orden. Primero X, luego Y, 3, luego 1, Z. Exacto. 3, 1. 3. Exacto. Ya está. Muy bien. Ya tenemos 2 puntos en la línea recta. De hecho, solo necesito uno más el vector director. Entonces, ¿cómo obtengo el vector director de la recta? Ajá, ¿quién me dice? ¿Para qué hicimos? ¿Para qué determinamos las coordenadas de estos 2 puntos? Pues para encontrar el segmento dirigido que los une y con eso encontrar mi vector director. Muy bien. Entonces sería Q menos P. El vector de posición del punto Q tiene componentes escalares 3, 1, 3. El vector de posición del punto P tiene componentes escalares 2, 0, 2. Y entonces me quedaría 3 menos 2, 1. 1 menos 0 es 1. 3 menos 2 es 1. Ese es mi vector director. Entonces, ¿quién me ayuda con la ecuación vectorial de la recta? Las escucho, los escucho. ¿Quién me quiere ayudar? Adelante, Xochitl. Muchas gracias. Ok, entonces ocupa un punto, ¿no? Ajá. Pero, Pues tú te preguntarías, ¿cuál puedo usar? El que quieras, no importa. Da igual. Puede ser el que sea. ocupo el punto P, que es Ajá. igual a... Ah, no, solo pongo las componentes. Ajá, exacto. Entonces la ecuación vectorial sería ¿quién? El vector de posición del punto que... 1,1,1. No, ese no es el vector de posición de Ah, sí, ningún sí. punto. Perdón. Ajá. 3,1,3. Ajá, pero ¿cuál quieres elegir? Primero dime. Elijo el punto P. ¿P? No, ¿cómo? Ah, Q, Q, ok. Q, ajá. Bueno, entonces la ecuación vectorial de la recta será el vector de posición del punto Q más lambda o T o la letra que quieran, T veces el vector director. Ahora sí, ya dime quiénes son las componentes escalares del vector de posición del punto Q. Las componentes escalares del punto Q. Del vector No, de del posición. vector de posición Q Ajá, es ajá. 3,1,3 Exacto. menos lambda Más. o T. Ajá, más lambda. Más Ajá, las componentes escalares del vector director ajá. 1,1,1. Exacto. Y ya directo, ¿me puedes dar la ecuación? Sí. Ujú. 3 más lambda, Sí, muy bien, coma. 1 más lambda, Muy bien, coma. más 3 más lambda. Exacto. Y decimos aquí con lambda perteneciente a los reales. Listo, muy bien, Xochitl. Muchas gracias. Ahora, ¿quién me puede ayudar con las ecuaciones paramétricas? También directo, ya hicimos varios ejercicios. Andrea, muchas gracias. Te escuchamos. Ok. Permíteme un momentito. Déjame anotar el nombre. Ecuaciones paramétricas. Entonces, si las Ajá, igualamos con el vector genérico, tenemos ajá, que x es igual ajá. a 3 más lambda, Así es, muy bien. y es igual a 1 más lambda, Ajá, y z es igual a 3 más lambda. exacto. Muy bien.
Y decimos aquí con lambda perteneciente a los reales. Así de simple. Muy bien. Y ahora, ¿quién me ayuda con las cartesianas? En forma simétrica. Ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Adelante, Abril, muchas gracias. Directo también, ya dámela, por favor. Lambda es igual a x menos 3. Exacto. Bueno, lambda es igual a x menos 3 de la primera También es ecuación, igual a de la y otra. menos 1. Ajá, muy bien. Y a z menos 3. Exacto. Y entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones cartesianas en forma simétrica? ¿Qué se tiene que hacer con eso que despejaste lambda en todas ellas? ¿Lo hiciste bien? Tenemos que x menos 3 Ajá, es igual a y menos 1 ajá, y es igual a z menos 3. exacto. Y ya si les parece raro, porque no se parece a la forma de las ecuaciones cartesianas en forma simétrica, podemos poner como denominador qué número para que no se altere. El 1. El 1, exacto. Muy bien. Y ya terminamos este ejercicio. Entonces, tómense un momento para copiar. Y hasta aquí dejaríamos nuestra sesión del día de hoy. Ahorita voy a hacer una recapitulación, no se preocupen.